o no discutíamos esto en la última clase del curso. Y creo que vamos a terminar bajo la lectura de que probablemente más adelante van a ver con mayor frecuencia, más que en estos tiempos, que son razones convenientes. Se acerca actualmente que el origen del virus del VIH, de la inmunodeficiencia humana, está relacionada con quién? Con los chimpancés, ¿no? Todos sabemos que el virus de inmunodeficiencia símica pasó al humano en diferentes etapas evolutivas y adaptativas. Pero en los últimos años ha surgido una teoría que también está cada vez más evidenciándose, que es que a raíz de la vacuna de polio, en la década de los 50 del siglo pasado, se comenzaron a usar millones de chimpancés para preparar esta vacuna, y probablemente por ahí haya entrado también el virus hacia el mar. ¿Ok? Sabemos entonces que hasta el momento no hay vacuna, aunque probablemente ustedes habrán escuchado ya hablar de la molécula que está o que va a prevenir, por lo menos en el mundo entero, la prevención del contagio para VIH, y probablemente, según los datos que hemos tenido, para el 2035, ¿no? Ya la cura para la enfermedad estará disponible, esperemos, en los primeros países del mundo. Todos sabemos que no voy a hacer una clase de biología, los primeros militares, que como ustedes deben notar, el virus es un virus de tipo ARN, el virus tiene básicamente una cápsula y tiene glicoproteínas, de las cuales dos son importantes, la GP120 y la GP41. ¿Ok? Ese virus genoma es común a casi todos los virus, en los cuales está el HPV1, el HPV2, el VIH1 y el VIH2. Todos tienen genes comunes como los LAC, el POL, el E y las terminaciones laterales que vienen a generar determinadas proteínas dentro de su estructura molecular que van a generar al mismo tiempo su persistencia en la célula hospedera y su replicación. Como sabemos, como les había mencionado, el GP41 y el GP120 están siendo prioritarios para el proceso de función y de instauración del virus o del fenómeno viral en la célula y básicamente lo importante es el antígeno P24. ¿Ok? Entonces, además de esto, ustedes podrán apreciar y terminar la máquina de la representación una infinidad de proteínas que también van a contribuir a diferentes funciones que van a hacer que el virus pueda sostener. ¿Cuál es el gran problema en el VIH? Porque todavía, hasta el momento, a pesar de todos los estudios y los esfuerzos que se han hecho, no tenemos cura, o por lo menos no tenemos grandes respuestas satisfactorias en prevención. Es porque el virus tiene una alta variabilidad genética, que significa qué cosa, que el virus comienza a cambiar su estructura en forma constante y frecuente. Es lo que pasó en el COVID. Cuando comenzó el COVID teníamos las famosas variantes, ¿cierto? Comenzamos con la Wuhan, pasamos a beta, lambda, delta, hasta que llegamos a Omicron, y en el Omicron nos hemos mantenido con sus variantes. Es lo mismo que hace el virus del VIH. El virus del VIH se modifica, cambia, entonces cuando uno desarrolla un fármaco o una vacuna, la desarrolla para un tipo de estructura, y cuando llega al cuerpo ese tipo de virus ya no está conformado de esa forma, sino se volteó, caminó al revés, perdió un brazo, se modificó, qué sé yo. Entonces eso va a ser, o hasta la fecha, ser difícil el proceso de tratamiento. ¿Okay? Como consecuencia de esto, vamos a tener una progresión de enfermedad, una respuesta de tratamiento parcial, porque la grave va a ser resistencia, y obviamente el desarrollo de vacunas se va a ver impedido. ¿Okay? Todos conocen el ciclo biológico, lo deben haber revisado en la parte biológica del curso, así que yo solo voy a hacer aquí el
para salir un nuevo virus. ¿Ok? Esto que parece bastante sencillo resulta siendo complicado en la estructura de manejo de la enfermedad. Viendo básicamente el problema que tenemos, como todos sabemos, el CD4 no es más que una estructura, ¿ok? Que va a tener una ligazón o va a tener un contacto con el enlace directo a lo que viene a ser la herpes simpática. Acá puede comprar el gráfico, la parte de la cabeza, ¿no? La parte blanca es la que se une al cerebro, ¿cierto? Y más abajito, con un acordeón de color verde, está el famoso fotoreceptor. Entonces, el contacto inicial de la célula del virus es con el receptor cerebral. ¿Dónde está el 51? Al medio, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace el receptor? El receptor lo que hace es abrir el espacio de la fibra 120 para que puedan ingresar a la fibra 41 a este enlace, anclar la molécula viral para que esta pueda hacer funcionar sus membranas y podamos tener el ingreso al núcleo funcional natural y el ingreso de la carga viral. ¿Ok? Entonces, una vez que ingresa la carga viral, la primera célula, como ustedes saben, del sistema inmune, vienen a ser ¿cuáles? Las células dendríticas. Las células dendríticas van a identificar este virus, lo van a internalizar, lo van a procesar y van a mandar las primeras proteínas para qué? Para ser presentadas, ¿no? ¿Hacia qué? Hacia los linfocitos, ¿cierto? Entonces los linfocitos, entre comillas, caen en una trampa, ¿ok? Porque lo que hace el virus es ingresar más fácilmente a estos linfocitos que están presentes en todo el tejido, desde la piel hasta los manos. Y es precisamente las células dendríticas las que llevan todos los virus que captan por medio de las células dendríticas que vienen hacia los nódulos linfáticos. Y ahí es donde comienza el virus a ingresar más rápidamente a estos linfocitos. ¿Okay? Entonces, una vez que ingresan, el recuento del virus de la carga viral genética que es ORN se transfiere o se cambia por medio de un molde simple a un ADN, formando un coronavirus que va a ingresar a la célula. La transcriptasa reversa no posee lectura de pruebas. Esto va a producir una variación de los antígenos, que son las proteínas de la carga, ¿cierto? Al variar los antígenos puede producir variaciones en los virus de la replicación. Y en la mediana están las células dendríticas secas, las triprófilas y las mismas. Se va a integrar el genoma, como hemos dicho en el tercer paso, después de transcribir el ARN y el ADN, se va a integrar por medio de integrasa y va a insertarse, como sabemos, al material genético de la célula huésped. Y ahí va a comenzar a generar el grado de latencia y actividad para que quieran replicar. Como todos vemos, existe todo el proceso de transcripción de las proteínas reguladoras, básicamente las que ustedes pueden ver acá, son las que van a promover el transporte del virus, de parte del virus, hacia los nuevos receptores. Por último, la parte del ensamblaje, que viene a ser la nueva estructuración, la nueva conformación del nuevo virus, que va a pretender ¿qué cosa? Va a pretender volver hacia la pared celular, sacar o fusionarse para poder
encontrábamos en el estado del portador. Clínicamente, ustedes van a más adelante saber que el VIH tiene 3 estadios bien marcados, siendo el estadio asintomático, que muchas se confunden con llamarlo el estadio portador. Se pensaba que ese estadio no representaba replicación viral, pero fue falso. Sí existe una gran replicación que no se expresa clínicamente, porque es el riesgo que se tiene en el momento de la transmisión de la enfermedad. No existe prevalencia en etapas asintomáticas, existe alta replicación viral. La población viral de gamma de la genética, lo que facilita qué cosa, mutaciones y la misma resistencia de la vida. ¿Okay? La infección puede ser productiva de la gente, pero como ya hemos mencionado, los linfocitos no se encuentran en reposo y nuevamente siempre son atacados por el virus que genera su replicación activa en el organismo. ¿Sí? Entonces, resumiendo el proceso inmunológico, volvemos a reiterar que el virus se va a fusionar gracias a las células dendríticas básicamente con el CD4, las cuales van a ser presentadas por los linfocitos entre la grama hacia la otra, hacia los ángulos, ¿no? Linfáticos, ¿ok? Y estos ángulos que están unidos en linfocitos comienzan a replicar más el virus hasta que entra en la etapa de la viremia. Y una vez que entra en la viremia, el virus se va a alojar, se va a dirigir a lo que se consideran los santuarios. ¿Qué son los santuarios? Los santuarios son los lugares del organismo que no permiten que el tratamiento llegue a ellos, ¿ok? Porque son poco penetrables. Entonces, ¿qué pasa? Como no llega, por ejemplo, al cerebro el antibiótico o el antirretroviral, entonces se preserva en esa zona y es por eso que no hay cura, porque nunca llega a destruir, siempre comienza a existir pequeños focos o lugares donde va a permanecer el virus. ¿Cuáles son los santuarios más frecuentes? Los ganglios, el cerebro, ¿ok? El intestino, básicamente son los más importantes, ¿ok? Entonces, el VIH en general se comporta como una enfermedad crónica cuyo objetivo es destruir ¿qué cosa? Los linfocitos o las células que tienen CD4. ¿Y qué función tienen esas células? Básicamente una función de defensa contra los microorganismos a los cuales normalmente no solemos presentar molestias clínicas, ¿ok? Normalmente todos tenemos, por ejemplo, criptococcus, tenemos neumocistis, tenemos virus herpes 8, pero que en realidad, mientras mantengamos un estado de inmunocompetencia, no genera ninguna dificultad. Las células de estas defensas, que son los linfocitos T, están dañadas y por eso el virus comienza a disminuir estas defensas y facilita el proceso de la infección. ¿Cierto? Entonces, básicamente el gran concepto es que yo tengo en un inicio cargas virales altas al momento que recién entro en actividad, en exposición, comienza a bajar y después de un tiempo nuevamente comienza a subir hasta el final, ¿cierto? A diferencia de lo que ocurre con el CD4. El conteo normal del CD4 mínimamente en una persona sana debe estar bordeando los 500 células por mililitro, ¿ok? Estas 500 o 1000 células se ven afectadas por el virus y bajan hasta cifras de 1 o 0, ¿no? Y así hay personas que tienen ese tipo de recuento. Entonces, lo que nosotros vemos es básicamente la actividad del virus y la actividad. ¿Por qué es importante definir un poco, saber cuántos son los tiempos que se traslada el virus? Porque ustedes de alguna u otra forma van a tener contacto con pacientes y van a hacer procedimientos con pacientes. O probablemente no van a saber si ese paciente tiene o no tiene VIH, porque probablemente tampoco el mismo paciente lo sepa.
¿ok? Y si lo sabe, probablemente a veces no lo dice. Entonces ustedes, dentro de su actividad diaria, ¿qué van a hacer? Van a hacer procedimientos, como qué, van a tomar sangre, van a sacar un hemoglucotest, van a tomar un análisis de gases arteriales, van a tomar algún procedimiento X, Y, Z, ¿ok? Y puede ser muy probable, ¿no? O están operando, puede ser muy probable que ustedes se hinquen, se genere alguna lesión, algún trauma, porque eso es normal dentro del proceso, y puedan tener ustedes un riesgo de contagio, ¿ok? ¿Cuánto es la posibilidad de contagio por un hincón, por un accidente de este tipo punzocortante? Es más o menos cerca del 2%, ¿ok? Pero nadie sabe quién va a ser ese 2%. Entonces la pregunta es, cuando yo me hinco o cuando yo tengo un accidente punzocortante, ¿cuánto es el tiempo que yo necesito para poder tomar tratamiento y evitar que me enferme? ¿Ok? Entonces, eso se llama profilaxis post-exposición. ¿Qué significa? Que yo me hinco y cuánto demora el virus en llegar a la sangre, en hacer viremia. El virus demora aproximadamente entre 4 y 5 días. ¿Cuánto es el tiempo que demora el virus desde que entra en el accidente punzocortante hasta que llegue antes del ganglio? Demora más o menos 24 horas. Entonces, todas las guías lo que dicen es, cuando ustedes tengan un accidente punzocortante, ustedes deben tomar tratamiento en las primeras 24 horas de ocurrido el hecho. ¿Ok? El tratamiento es gratuito en cualquier establecimiento de salud. Está disponible en las áreas de emergencia. ¿Cuál es el gran problema? Que la gente no acude y piensa que no va a pasar nada. Probablemente sea cierto, pero nadie sabe la suerte de nadie. ¿Ok? Entonces, en mi hospital, por ejemplo, más de 1000 accidentes que hemos tenido en estos últimos 10 años, ¿ok? Y solo 2 personas se han infectado. Pero esas 2 personas que se han infectado, básicamente recurrieron al servicio después de una semana de haberse infectado. Porque tenían guardia, porque tenían una cosa A, una cosa B, no les dio importancia y al final salieron infectados por el resto. ¿Ok? Entonces es importante saber los tiempos, porque cuando ustedes producen o son afectados por este procedimiento, tienen que tener en cuenta que tienen que ir a tomar la pastilla. Pues si no lo toman, tienen un riesgo de que puedan estar infectados. ¿Ok? Entonces, ese es un punto importante. Como ustedes saben, la análisis de la célula T básicamente va a ser por citosis indirecta, con pérdida de precursores inmaduros de las células de linfocitos TC4 positivos. Va a haber una fusión de las células infectadas con formación de los principios. La GP120 va a ser su nube, va a estar liberada por las células infectadas y puede unirse a células no infectadas. Y va a haber la famosa interacción entre el CD4 y el CD8 en sangre periférica. ¿Ok? Uno de los marcadores que ustedes van a aprender cuando entren al hospital ya y vean pacientes es esa asociación entre CD4 y CD8. Se supone que hay un equilibrio en ambas, pero cuando comienza a ver la enfermedad, uno puede ver obviamente qué cosa va a estar disminuyendo, el CD4, ¿cierto? Y cuando esto pasa de un margen, que es una relación entre ambos, es altamente probable que el paciente esté en una etapa avanzada de la enfermedad. ¿Ok? Entonces, a tener en cuenta eso. El VIH consigue la pérdida progresiva de las células T de varias maneras. ¿Cómo? El VIH coloniza los órganos linfóticos, ya hemos dicho, coloniza qué cosa? Los reservorios. ¿No? La microglía, las placas de Peyer, ¿no? ¿Qué cosas son? Son sitios de gran cantidad de linfocitos, ¿cierto? Entonces, como hay linfocitos, hay CD4. Y como hay CD4, el virus va a estar constantemente ingresando y manteniéndose vivo. ¿Ok? Y es por eso que cuando llega el tratamiento ¿qué hace? El tratamiento mata
a todo lo que está en la sangre, ¿cierto? Por eso cuando uno saca el examen va a encontrar que no tiene carga viral, pero no es que no tenga virus, sino que en la sangre no hay virus. Los virus están ¿en dónde? En los reservorios, ¿cierto? Deja el antirretroviral, la pastilla, viene a ser como ¿qué? Viene a ser como un policía que está dando vueltas por toda la sangre cogiendo virus, ¿cierto? El policía se desaparece, se va de vacaciones, hace huelga, qué sé yo, no sale, entonces el virus se da cuenta y vuelve a salir a la sangre y vuelve a infectar otros CD4 de otros sitios y vuelve a generar la baja de esto, ¿cierto? Entonces, el CD4 es el patrón para poder la activación o la pérdida de células inmaduras del CD4. Los mecanismos es básicamente composición de diferentes interleuquinas, como la 2, la 4, la 5, el interferón gamma, para poder generar el mecanismo de resistencia. Como ya hemos hablado, existe un tropismo en varios, de los linfocitos TCD4, de los macrófagos y de las células líticas milóricas, ¿cierto? Y la muerte de linfocitos infectados básicamente por ti es citotóxico, ¿cierto? Sabemos que el que va a matar a las células T helper son los citotóxicos, ¿cierto? Entonces, como los citotóxicos nos van, entre comillas, a identificar como dañinos a los que están infectados por el virus, los comienza a eliminar. Entonces, ya no solo los elimina el virus, sino de paso también los citotóxicos. Entonces, ¿con eso qué hace? Se barre más cantidad de linfocitos. ¿Y qué se hace con los linfocitos? Comienza a haber más inmunodepresión, ¿cierto? Entonces, el equilibrio que existía comienza a deteriorarse. Mientras más virus hay en la sangre, más células que están afuera de los reservorios van a estar afectados y menos posibilidades de defensa vamos a tener. ¿Estamos? Entonces, es toda una secuencia. Esto es lo que hemos hablado, ¿no? Los linfocitos B, los linfocitos M, ¿ok? Y básicamente, como hemos dicho, el ingreso de virus por las mucosas, el ingreso por microtramas, como decíamos, por los accidentes importantes, el VIH está atrapado por los globos de las células dendríticas, y el odio es en la mucosa, cuyo receptor principal predomina el SC. El virus es captado por células epiteliales de la mucosa y por los receptores sexuales, y el virus es transportado por las células dendríticas o adquirir los ganglios linfáticos del satélite hasta el más cercano. En el ganglio linfático puede iniciar la infección de nuevos linfocitos T, que se conocen como linfocitos naïf. Al invadir los ganglios linfáticos, el virus puede iniciar su replicación o permanecer normalmente. Miren ustedes, normalmente en la fotografía pueden ver lo que pasa normalmente en todos ustedes, que tienen una mucosa llena de ganglios del sistema inmune, planta de Peyre y todos los sistemas linfocitarios existentes, y a su costado van a ver qué cosa, por ejemplo, los pacientes con VIH positivo, la ausencia de todas estas células, ¿no? Que se ven macroscópicamente una colonoscopía o una endoscopía, mientras la otra que no se ve histológicamente nada, ¿cierto? Entonces, es el consumo paulatino. El virus destruye el tejido linfoide asociado a la mucosa del tubo digestivo, que ustedes lo conocen como tal, y este tejido contiene muchos linfocitos CD4, efectores y de memoria. ¿Okay? Y es por eso que, por ejemplo, aparecen las famosas diarreas y VIH, ¿okay? Que muchas veces pueden estar asociadas a parásitos, a bacterias, pero en otras no tienen nada que ver con eso, sino tiene que ver con el mismo deterioro de las placas o del sistema inmune en el intestino y que facilita que el virus produzca la lesión. Entonces, el VIH puede producir también diarrea, ¿ok? Y los macrófagos pueden funcionar como el reservorio del virus y para muestra de eso tenemos la neuronía en el sistema nervioso, ¿ok? Tenemos varios efectos que no vienen mucho
hiperplasia follicular linfoide y una proliferación endotelial. ¿Y esto qué va a producir? Las adenopatías. ¿Cuál es la característica más común al inicio de la enfermedad del VIH? Lo que se llama, ¿qué cosa? El síndrome retroviral agudo, ¿cierto? ¿Y por qué se caracteriza el síndrome retroviral agudo? Por lo que comúnmente conocemos como un síndrome mononucleósico. ¿Y qué es un síndrome mononucleósico? ¿O por qué se caracteriza? Se caracteriza básicamente por tener presencia de ganglios, o sea, adenopatías palpables, ¿cierto? Acompañados de fiebre en su momento. Entonces, cuando ustedes ven, por lo menos ustedes, entre comillas, pueden tener un resfrío, qué sé yo, que se complica con la garganta, ustedes se van a notar que tienen ganglios, ¿cierto? Entonces, en el caso y eso suele durar 2 o 3 días. Pasado eso se revierte. En el caso del VIH, eso dura de entre 2 a 3 semanas, ¿ok? Y si uno hace una biopsia del ganglio, en ese caso, ¿qué va a encontrar? Obviamente una hiperplasia, un crecimiento de ese ganglio, producto de una infección de virus, ¿ok? Y en el sistema, entonces, ¿qué vamos a encontrar en las diferentes poblaciones inmunológicas? En el linfocito TCD4 vamos a ver qué cosa, una pérdida, obviamente. Vamos a ver una pérdida con una disminución en su proliferación. Por ende, va a haber una disminución en la síntesis de interleuquina 2, ¿cierto? Y en las células de tumores. ¿Qué va a pasar con el linfocito TCD8? Obviamente también van a estar disminuidos, va a haber una proliferación específica y una actividad citotóxica intensificada. En los linfocitos B, ¿qué va a ser? Una activación follicular, una hipergammaglobulina y la síntesis de autoanticuerpos. ¿Qué va a pasar en los macrófagos? Igualito, una disminución de la antibiotasa, una actividad vegetal integrada y una síntesis de interleuquina 1. Y en las células dendríticas, obviamente, una disminución del número y síntesis de citoquinas con una actividad de anticuerpos. ¿Cuál es la respuesta inmune que va a generar? Que ya le hemos hablado. Va a repetir con su vida para cualquier cosa. El control de la infección por células de inmunidad innata. ¿Cuáles son las células de inmunidad innata? Células dendríticas, plasmacitoides y células naturales. Estas van a ser las síntesis de interferona o interleuquinas proinflamatorias como las 12, la 15 y la 18. El control de la infección a cargo del linfocito CD8 inicial con un tipo de epidemia, y la epidemia es mucho que se produce después de los 5 días, ¿cierto? Entonces, control de la infección a cargo de linfocitos citotóxicos produce la muerte de células infectadas vía mecanismos físicos directos. Ya todos sabemos lo que es el sistema de la racima, las percolinas y la síntesis de citoquinas, ¿cierto? Los anticuerpos neutralizantes aparecen en las 3 a 4 semanas post-infección y están dirigidos contra el antiproteínas de la estructura del virus. Los linfocitos TCD4 están comprometidos para realizar su función normal. Solo producen la ayuda hacia los otros mecanismos de la inmunidad. Ahora la pregunta, ¿por qué el virus evade, salta o no es afectado en algunos casos por la respuesta inmunológica per se? Básicamente porque hay una evasión de la respuesta inmune innata. ¿Por qué hay una evasión? Porque básicamente se dirige de frente a las células dendríticas y estas saltan todos los demás procesos, y trasladan nuevamente el virus a la célula. Y esto es porque hay una evasión de la respuesta inmune celular por medio del sistema que se llama el ACOB, que es un sistema de proteínas generado por el factor del virus que va a interactuar en esta evasión de la respuesta inmune celular. Entonces, ¿qué hacemos? Normalmente, ¿qué hace un linfocito o una célula dendrítica o un
evitan que se degrade el virus y básicamente muestra todo el virus por el complejo mayor. Y eso sí muestra. Entonces muestra el virus nuevamente hacia qué? Hacia un linfocito. ¿Qué tiene el linfocito? El CD4. Al final, entre comillas, le dan la carne para que coma el león. ¿Estamos? O sea, no puede ser degradado internamente. Exacto. Entonces disminuye la activación del linfocito CD8 a la primera activación CD4. Disminuye la síntesis de anticuerpos por represión de centros germinativos en el mal y por la disminución de la población de CD4. Los anticuerpos neutralizantes específicos contra la glitoproteína viral son eficientes, pero solo por un tiempo determinado. El virus puede alterar la intensidad de la glitoproteína de superficie. El VIH disminuye los niveles de complejos mayores como actividad 1 y 2 y sus propiedades. Entonces, en realidad, como decíamos, existe una alteración de la estructura del sistema inmune en diferentes componentes, no solo de la misma célula o del mismo linfocito, sino de todo lo que acompaña alrededor de la respuesta, ¿cierto? Entonces, no hay una optimización adecuada, no hay una optimización completa, internamente se bloquea, es como lo que pasa con el ejemplo para nosotros, tuberculosis. Tuberculosis también, entre comillas, es una bacteria intracelular, ¿cierto? Entra a la célula y la célula no la puede reconocer como tal y comienza a crecer micobacterios dentro de esa célula. Y ahí entra uno de los factores de influencia, que es el sensor 4 del micobacterio, que evita esa muerte intracelular por parte de la célula. Entonces, esto llevado a la práctica del virus es eso. El virus bloquea diferentes receptores internos de las células del sistema macrofágico y va a generar una alteración, obviamente, en sus respuestas. Ahora, ¿qué diagnósticos o cómo vamos a manejar los diagnósticos laboratoriales? Ustedes ya han hecho las prácticas, ya sabemos que hay métodos directos y hay métodos indirectos, ¿cierto? Los métodos indirectos básicamente son pruebas de screening o pruebas de confirmación. Y las pruebas de screening, ¿qué quiere decir? Que son pruebas básicamente de tamizaje, donde la prueba básica es una prueba de Gleason, convencional o rápida, ¿cierto? Una prueba convencional que nos puede durar tranquilamente 8 o 10 horas versus una prueba rápida, ¿no? Que nos puede demorar 15 minutos, 10 minutos o a veces menos, ¿cierto? Entonces, ¿y en qué se basa? En la presencia del anticuerpo o del antígeno o de los dos, dependiendo de qué, dependiendo del tipo de generación que estemos usando, ¿cierto? Entre más alta la generación, quiere decir que tenemos el antígeno más el anticuerpo. Entre más baja, solo tenemos el anticuerpo. ¿Qué conlleva esta situación? Que cuando yo agarro y voy a diagnosticar, yo ya sé que normalmente para generar anticuerpos yo me voy a demorar por lo menos entre 5 a 7 días en el menor de los casos. Yo ninguna enfermedad voy a generar anticuerpos al día siguiente, porque todo es un proceso. ¿Estamos? Entonces, las pruebas, si van a ser de alto anticuerpos, van a demorar mucho. Y para el caso del VIH, tienen que ser lo tiempo posible por el riesgo altamente elevado. Pero a pesar de todo eso, tenemos problemas, y lo vamos a ver en un rato. Pero bueno, estas pruebas, como decíamos, del STIM y la prueba de confirmación, que básicamente es más común para todos, el Western Blot, para el mundo entero. Pero, por ejemplo, para nosotros, en el sistema de salud, el Instituto Nacional de Salud lo que hace son pruebas de inmunofluorescencia indirecta, Entonces la prueba confirmatoria para Perú es mucho más frecuente hacer IFIS que hacer Western Blot,
por costos, básicamente. ¿Okay? Y eso va a meter cada estudio. Entonces, como ya sabíamos, ¿okay? Las pruebas de climado, las pruebas de screening van a ir variando conforme se va generando una mayor purificación de los antígenos o un mejor desarrollo de los anticuerpos. Entonces, el buen reloj ya lo vimos en la práctica, no voy a hablar de otra cosa. Ustedes pueden ver como en una cinta, ¿no? De celulosa se quedan impregnados los antígenos que tienen el virus para poder ver si es que cierto o cierta reacción. ¿Cuáles son los más claves, los más característicos? Hemos hablado, la GP 120 y la GP 41, ¿cierto? Esos son los que tienen que estar sí o sí, porque son los que nos mandan qué cosa, el lugar de ingreso, la función. Si no existen estos, no va a existir el ingreso del virus. ¿Estamos? O sea, de cajón tiene que haber 120, pueden estar todos los demás, pero si no están esos dos, no estamos hablando de nada. ¿Okay? Y la GP4 y la P24, que es el antígeno propiamente, que también está, bueno, es la que nos va a dar quizás el diagnóstico más rápido que tenemos a la fecha. Y es el que se usa básicamente en quienes, en los recién nacidos de madres positivas. ¿Ok? ¿Cuánto es la posibilidad de que una mujer VIH transfiera a su hijo la enfermedad durante el embarazo o al final del embarazo? De 100 mujeres con VIH, ¿cuántas transmiten la enfermedad a su hijo? Sin hacer nada, solo por el hecho de estar gestando. ¿Cuántas? De 100 mujeres, ¿cuántas transmiten a su hijo de la infección? Las 100. ¿Quién da menos? Ya fue el máximo. Ustedes tienen 100 mujeres con VIH, ¿cierto? De esas 100 mujeres con VIH, ¿cuántos hijos que van a nacer de esa mujer salen positivos? 66. 66, ya menos. ¿Tienen algún otro número? 80, ya. ¿Algún otro número? Señores, solo salen 3. ¿Ok? La transmisión vertical con VIH es una de las menores, ¿ok? Pero a pesar que es una de las menores, seguimos teniendo transmisión en niños, ¿ok? Somos uno de los 3 países del mundo, ni siquiera de la región, del mundo, que tenemos más de 500 niños por año con VIH infectados. Sí, cabalmente, si yo a esa mujer la diagnostico, le doy tratamiento antirretroviral, le hago dar un parto por cesárea y le doy leche artificial, ¿ok? La posibilidad de esos 3 es que salga positivo 0.0003%, ¿ok? Pues en teoría, si yo tengo una mujer gestando, ese niño debería salir sano. Si yo aplico los tres problemas que tengo, o las 3 acciones que tengo que hacer. Entonces no hay razón porque todavía tengamos niños con VIH. ¿Okay? ¿Cuál es el problema? Que las mujeres no se hacen un examen a tiempo, las gestantes primero, ¿okay? Tienen miedo, no van a sus controles, dan a luz en casa, no tienen interés por el asunto y al final salen niños. ¿Okay? Entonces, la situación es esa, que si supiéramos todos, si todos educáramos a todos, ¿no? Por ejemplo, sus hermanos, sus primos, todo, está gestando hasta la prueba. Si yo tuviera una forma como, yo voy a poder diagnosticar temprano, tratar temprano y evitar que ese niño que no tiene la culpa salga infectado. ¿Estamos? Pues si yo no hago nada de eso, va a salir infectado y el niño no tiene la culpa.
de que haya los papás ahí. ¿Cierto? Entonces, esa es la figura. Entonces, tenemos que tener una vez. Entonces, miren ustedes, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las tres proteínas más importantes? O las tres bandas más importantes: F120, F41, F24. ¿Cierto? Esas son las que tienen que ir. Todas las demás pueden aparecer o no pueden aparecer, pero solo basta que aparezcan esas tres para yo poder tener la certeza que confirmo el proceso. ¿Ok? Entonces, obviamente ya en el laboratorio es mucho más sofisticado, hacemos cultivo celular, lo que decíamos nosotros, antigenina P24, que va a indicar la exposición del virus a la televisión, básicamente el diagnóstico de recién nacido, y se puede hacer algunos en los estudios de los datos. El gran problema del P24 es el costo, es altamente costoso. ¿Ok? Por eso que solo se restringe a las mujeres que dan a luz, porque obviamente vale la pena invertir en ese niño. ¿Ok? Para poder saber que no tenga. ¿Ok? En el resto, imagínense ustedes, una prueba que está alrededor de $2,000. ¿Ok? Si yo voy a analizar a todos los que donan sangre, ¿cuántas personas van a donar sangre por día por hospital con esto? Miles de miles, ¿cierto? Y probablemente estén muchos de ellos. La otra, el otro proceso ya de pruebas específicas o directas de cosas, medir la carga viral. Como hemos hablado hace un momento, ¿qué cosa es la carga viral? Es la presencia del virus en la sangre, ¿cierto? Lo que cuando yo hablo de carga viral, hablo de la presencia del virus en la sangre, ¿ok? No estoy hablando de la presencia del virus como tal, en general, solo estoy hablando de la presencia del virus en la sangre. Vuelvo a reiterar que acordemos de los santuarios, de los reservorios. ¿Ok? Entonces, yo no puedo decir, con la pregunta clásica que quieran, amigos de ustedes que tengan vigilancia, qué sé yo, les va a decir, mira, mi carga viral está inestable, está negativa. ¿Eso significa que yo no tengo la enfermedad? No significa eso. Lo que significa es que tu tratamiento está funcionando, que no tienes el virus en la sangre, pero tú tienes el virus en otras partes del cuerpo que están controlados, que están ahí guardados. ¿Ok? Pero si tú no tomas la medicina, va a volver a aparecer el virus. ¿Ok? Cuando aparece en la sangre, ¿qué significa? Que ha fracasado al tratamiento de la sangre. ¿Eso qué significa? Que ha hecho resistencia al virus. ¿Cierto? Entonces, cuando yo estoy dando tratamiento, tengo que chequear cada alimento, ¿sí? Para poder saber si el tratamiento funciona o no funciona. Cualquier paciente que ustedes tengan, familiar, que se llama amigo, es fácil saber, no, yo sí tomo. O si tú tomas, tu carga viral está incrementada. ¿Ok? Si tú tomas, todos los días cuidadito, tu carga viral está incrementada. No lo sabes, no tiene que ver, ¿cierto? Si tú me dices que tomas, y si está alta, pues está, ya se ve, quiere decir que un día toma, otro día no toma, una semana toma, otro día no toma. Entonces, ¿eso qué hace? Que el virus comienza a sacar la cabeza, meterla a sacar la cabeza, ¿cierto? Entonces, eso hace que el virus comienza a hacer resistencia. Es lo mismo que pasa con la bacteria. Tú le das una antibiótico que no tiene sentido, la bacteria lo va a reconocer y va a formar su defensa, ¿cierto? En este caso el virus es como dice que lo quito a la sangre y viene por lo que circulando. Su detección demuestra la manifestación de la realización del tratamiento sobre el estado enfermedad, ¿okay? Alta sensibilidad, especificidad, obviamente, el valor positivo, negativo y la reversión. Fluido que contiene mayor carga viral, como ustedes saben, de la sangre, el semen, las secreciones vaginales, las secreciones inflamatorias y la leche materna, que son las vías de transmisión de todos
La carga viral cuantifica la evidencia que hemos hablado de esto, pero que tiene los tratamientos cuales disminuir la carga viral para disminuir la producción de la enfermedad, disminuir la muerte por el VIH. ¿Okay? Si hay un aumento de la carga viral durante el tratamiento, significa que el tratamiento no está funcionando. El objetivo del tratamiento es que la carga viral no es detectable. Si carga viral no es detectable, no significa que tenga cero, sino que la máquina que yo uso para la carga viral a nivel mundial, ¿ok? Solo detecta a partir del número 20. O sea, detecta solo 21 copias, o sea, si yo tengo carga viral detectable, puede hacer que yo tenga 19, 18, 1, 5, 6, pero como la máquina no lo puede detectar, ya es tan ínfimo cuyo valor no significa clínicamente nada, que lo pongo como no es. ¿Ok? Entonces, puedo ser, pero vuelvo a repetir, que es el valor de la sangre, solo de la sangre. No significa que la persona está curada y que el virus ha desaparecido. ¿Ok? Entonces, para que cuando yo diga, usted habla de carga viral no es detectable, me refiero a que la carga viral mínima que yo tengo es 20. ¿Cierto? Saber si es 18, 5, 20, es más de clima. Entonces, miren ustedes, estos son días de exposición. Existe un gran periodo, que son los primeros 10 a 15 días, en el cual hasta el momento no es posible identificar el virus. Y eso es un gran problema en muchas partes del mundo, sobre todo en quienes, en los donadores de sangre. ¿Cierto? Entonces, porque uno no sabe, al final, por más que querramos, que hay tantas entrevistas, uno no sabe con quién tiene relaciones. ¿Okay? Yo puedo tener relaciones con una persona, pero no sé la historia de sus relaciones antiguas de esa persona. Y yo no puedo decir si esa persona es conmigo o si quiere. Al final, cuando uno tiene relaciones, muy pocos, casi nadie, le pregunta si le hecho la prueba. ¿Cierto? Y lo que menos uno hace. ¿Cierto? Entonces, al final de cuentas, ¿qué hacen? Relaciones. Entonces, la pregunta es, ¿ustedes agarran, tienen relaciones hoy día? ¿Ok? Con X, hacen un montaje, lo que quieran ustedes, se van de fuera, no sé. ¿Ok? Se van a la discoteca, se pierden, se oscurecen, ¿no? Entonces, tienen relaciones, ¿cierto? Y de acá 3 días la universidad dice hay una campaña de donación de sangre. Ya ustedes como se creen buenos, portachones y que no pasa nada, ¿no? Van y voluntariamente, como muchos de esa van y ponen su brazo, ¿cierto? Y le sacan sangre. Con la muy buena intención. ¿Qué pasa si ese encuentro que tuvieron hace 2 días les produjo la infección? Y la sangre que ustedes están donando está infectada. No hay forma. El acto de ustedes de solidaridad se convirtió en un asesinato. ¿Estamos? Por eso cuando uno va a donar, le preguntan hace cuánto tiempo no tiene una persona para establecerla. Hay gente que te lo dice y hay gente que se guarda lo que es una cosa muy íntima, muy personal. Sí. ¿Okay? Entonces, no hay una credibilidad al 100%. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos? Por eso que no aceptamos donación de personas que tengan ciertas conductas de riesgo. Los que han ido a donar alguna vez han hecho un cuestionario con 20, 50 preguntas, ¿no? ¿Qué tipo tiene? ¿Cómo está? ¿Qué tipo de acciones? Si tiene tatuajes, si tiene conductas de alcohol, si tiene conductas antisociales, si tiene enfermedades crónicas, si algo de la cerveza. Un bagaje de preguntas de diferentes aspectos para poder buscar la posibilidad de poder encontrar a alguien que con buena intención quiera donar, pero que al final no quiera donar. ¿Cierto? Entonces, ahí
estar. Entonces, estos primeros 15 días son cruciales. La forma más rápida de diagnóstico que dijimos es el antígeno P24. En promedio más o menos en 15 días, yo ya puedo hacer la prueba de recién nacido. ¿Okay? Yo a ese recién nacido agarro y en 15 20 días lo someto a la prueba del P24. Si el P24 me sale positivo, quiere decir que el niño está infectado. Porque si a ese niño yo le hago una prueba de ELISA, ese niño me va a salir positivo. ¿Por qué? Porque ¿qué es el ELISA? El ELISA es el anticuerpo. ¿Y qué es un anticuerpo? Es un anticuerpo, es una defensa que crea la persona. ¿Quién creó la defensa de la persona del niño? La madre. Porque la madre ya tenía la enfermedad. Entonces la madre por la placenta pasa el anticuerpo, así que ¿cierto? Y es lo que detecta. O sea, por eso en los recién nacidos yo no hago prueba de ELISA, porque el 99.9% me van a salir positivas y las madres se van a negar al verano diciendo que es un niño infectado. Y eso no es cierto. ¿Okay? Entonces, como les he dicho, el riesgo de transmisión es 2, 3 de cada 100. ¿Okay? Sería, como yo dije muchas veces, muy fatal el caso que estemos en esa situación. ¿Puede ser? Sí, pero no es el método para el diagnóstico del VIH. Gracias. Entonces, la idea es, ¿estamos? Entonces, para un recién nacido, la prueba de elección es antígeno P24. El periodo de ventana para no poder buscar el virus es 10 a 15 días. ¿Cierto? ¿Okay? Y las formas posteriores, ya voy a pedir qué cosa, empieza de vuelta a presentación, y muy bien, cosa, anticuerpo, más antígeno P24, y ahí uno va a la secuencia de los ELISA, ¿cierto? Si uno habla, los ELISA del tiempo más inicio, los de primera generación, demoraban más o menos un mes y medio, ¿ok? Por eso que le decíamos, cada vez que uno tenga un accidente, espérate hasta 3 meses para hacer realmente la prueba. ¿Okay? Eso era con los ELISA de primera generación. Con lo que yo ya tengo, yo en un mes ya puedo saber si es que realmente está infectado o no está infectado. ¿Cierto? A todos los que se van a hincar, o sean hincados, porque todos se van a hincar, ¿no? Entonces van a tener que pasar por esa prueba. ¿Cierto? Eso es, a ver, una situación normal, o una situación normal, es que todos nos vamos a hincar. ¿Okay? Eso es, porque interno que no se hinca, es interno que no trabaja. ¿Okay? Entonces es una máxima de nosotros. Entonces, como parte de, y si vemos que no se hinca, los cirujanos los van a hincar. ¿Okay? En su primera cirugía que van a ayudar, les van a dar su coma, a su lugar. Eso, acuérdense de cuando pasa. Eso ya es tradición y tradición. ¿Okay? Solo que esperen que el paciente que va a ayudar a un VIH. ¿Okay? Entonces, pero igualito. Entonces la situación es que tenemos que estar atentos. ¿Okay? Entonces yo agarro, me hinco, entonces voy donde mi paciente y le pido al paciente que le haga la ELISA. ¿Estamos? Para saber si él tiene o no tiene. ¿Cierto? Aparte me hago yo, pero de repente yo tengo y le echo el paciente. ¿Cierto? Y eso pasó. ¿Okay? Entonces uno se accidenta, hacemos la prueba, sale positivo. Y le echan la prueba. Eso no tiene, porque no te va a llegar el resultado del cuerpo a ti tan rápido que cuestión de un día o menos de un día y salga positivo. ¿Estamos? Entonces, esa es la. Vamos aquí a contar los linfocitos CD4 con lo que se llama la citología. ¿Okay? La cifra de linfocitos en sangre periférica corresponde a un 2% de los linfocitos totales. Antes, cuando las cosas, en el siglo pasado, cuando las cosas, los equipos no estaban disponibles por los costosos que eran, uno sacaba al 2% de los linfocitos de CD4 que tenía la persona. No,
Hacer un recuento de CD4 al inicio de este siglo costaba no menos de 1000 soles. ¿Ok? Ahora cuesta 80 soles, 50 soles. ¿Ok? Pero antes costaba. Una carga viral para VIH estaba alrededor de $1000. ¿Ok? Ahora está a 100 soles. ¿Ok? Pero entonces no era factible. ¿Qué hacíamos? Porcentaje, y más o menos coincidían en casi el 50%. ¿Ok? Y es así como voy a saber las tres etapas de la enfermedad. La enfermedad se llama la infección por VIH, ¿cierto? La enfermedad se llama SIDA. ¿Ok? Confundimos mucho el SIDA con el VIH. La enfermedad se llama VIH. El SIDA es la última parte de la infección del VIH. ¿Ok? Yo no le voy a poner a la paciente de SIDA, un paciente de infección por VIH. ¿Estamos? Nunca por nunca se va a decir que tiene SIDA. ¿Me has apuntado? ¿Cuál es el nivel de carga que tiene que tener el paciente para que pase de VIH a SIDA? Para que sea VIH, Para que pase de VIH a SIDA, no se cometa VIH. para que no transmita. Cero. ¿En qué momento pasa a ser VIH-Sida? Hay dos criterios. La que genera la escala de la OMS y la escala del CDC americano. Uno lo cataloga por el tipo de infección oportunista que tiene la persona, quiere decir qué enfermedades va a presentar, y las va a catalogar la OMS en 4 diferentes. Y la otra que es el CDC, que lo relaciona con el nivel de CD4. Cuando uno tiene menos de 200 de CD4, ¿ok?, se considera que estamos en etapa SIDA. ¿Ok? Entonces, por eso es importante el recuento de CD4. ¿Ok? Cuando yo tengo menos de 200 CD4, estoy predispuesto a tener las famosas infecciones oportunistas. ¿Cierto? Ustedes tienen más de 200, ustedes tienen 500 y más, ¿cierto? No tienen acceso a tener infecciones oportunistas. Mientras avanza la enfermedad, van a ir bajando los recuerdos. ¿Ok? Volvemos a hablar de lo mismo, los recuerdos, y es importante solamente volver a recordar los recuerdos. ¿Ok? Los mecanismos de daño. Al final, ¿qué cosa es el VIH? Como cualquier otra enfermedad crónica. ¿Cuál es el problema de todo esto? Es el proceso de inflamación, ¿cierto? Así como sucede en diabetes, en hipertensión, en Alzheimer, ¿cierto? ¿Qué es todo? Inflamación, ¿cierto? ¿Qué es inflamación? Es daño endotelial, ¿cierto? Es disrupción del plaque. Entonces, lo mismo traducido en VIH, ¿qué cosa es? Una enfermedad crónica. ¿Qué es una enfermedad crónica? Un proceso inflamatorio. ¿Qué es un proceso inflamatorio crónico? Una alteración endotelial, ¿cierto? A pesar que tú tienes, entre comillas, todo el resto funcional, la inflamación te produce alteraciones, ¿ok? Y es por eso que comienzas a tener problemas, ¿ok? Entonces, ojo, el VIH es un proceso crónico, ¿ok? No es un proceso agudo, ¿estamos? Pero vuelvo a hacer un capítulo. Entonces, para que lo revisen con calma, paciencia, porque lo mismo que hemos mencionado ahorita, en una infección inicial primaria, con los reservorios, una constante respiración, una infección crónica, donde van a existir todas las citoquinas proinflamatorias y todos los mediadores que todos conocemos. ¿Ok? Como decimos al final, la etapa final es más que una consecuencia de una inflamación crónica. Esta inflamación crónica se produce en los diferentes órganos, ¿ok? Sobre todo entonces en los genes, ¿cierto? Que es uno de los grandes problemas que tenemos. Otro de los grandes problemas que tenemos no solo en los genes, sino también en el sistema nervioso central, produciendo, aparte de la inflamación, lo que se conoce la neurodegeneración. ¿Ok? Y acá ya no entran los pumps, sino entran los downs. ¿Ok? Entonces ya se acordarán lo que hablábamos en los seminarios del down, ¿no? A diferencia de los pumps, ¿cierto? Los pumps eran propios de los agentes patógenos y los downs eran el proceso que generaban, ¿cierto?
Entonces acá funcionan los bancos. ¿Ok? Entonces, existe, pues obviamente, una interrelación entre la infección, la activación del VIH, la activación del sistema inmune, la secreción de las cadenas inflamatorias, y todo al final hace que las defensas colapsen. ¿Ok? Y al final el paciente se inmunodeprime. ¿Ok? Entonces, solo recordarles básicamente, ¿cierto? Hay que tener cuidado. Cada vez recuerdo no sabemos. ¿Ok? Entonces, hay que siempre estar fijando. Es imposible que estemos 2025 y sigamos teniendo nuevamente cifras de casos nuevos de VIH cada vez más. ¿Ok? Todo lo que normalmente debería ser un simple y común preservativo, hasta la fecha no cala en la población mundial, ¿cierto? Tuvimos un tremendo éxito a comienzos de la década del 90, ¿ok? En donde como no había tratamiento para el VIH, el único tratamiento era ¿qué cosa? Preservativo. Y se comenzó a usar a diestra y siniestra, ¿cierto? Entonces, y eso comenzó a bajar un montón de índices y comenzó a controlar un poco la epidemia. Se comenzó a presentar el tratamiento, la gente vio que la gente sobrevivía y no se moría como antes, y se volvieron otras locas. ¿Ok? Entonces, nuevamente volvieron al libertinaje, no usaron preservativos y comenzaron a subir todos los casos. ¿Ok? Estamos en el siglo XX, estamos en 2025 y la curva sigue hacia arriba, con excepción, como dice el doctor, pero en la pandemia, ¿no? Ya sabemos qué pasa en la pandemia, ¿no? Entonces, el asunto entonces, es lo más práctico y el consejo más claro que tenemos que hacer todos. Ustedes van a ser médicos, ustedes tienen que promover el cuidado. Y esto para nosotros es el cuidado. ¿Cierto? Ok, ¿alguna pregunta de verdad?